Continuamos con el estudio de la serie sobre la familia cristiana y ayudándole a enfrentar desafíos y también enseñándole a cumplir deberes. Y esta es la cuarta parte del deber de rechazar la ideología de género mundana y creer la ética y teología cristiana. Esta es la cuarta parte. He compartido con ustedes acerca de la diferencia radical entre la filosofía humanista relativa y la teología bíblica absoluta y radical. Y nos corresponde ahora hablar de otra cosa. Pero estaba pensando yo, esta hija del gobernador Cuomo allá en Nueva York, ¿sabe qué dice? Ella dice, es moderno o genial no ser heterosexual en mi cultura liberal. Hablemos de ideas fundamentales atractivas de esta filosofía destructiva. Las ideas de la ideología de género son atractivas por la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene, pues apelan a nuestra tendencia natural de vivir movidos por ideas humanas y sentimientos en vez de vivir fundamentados en Dios y sus mandamientos. De acuerdo con el pensamiento progresista, la sociedad no debe ser lo que la Biblia y el cristianismo ha creído y enseñado. Sin importar que la moralidad judeo-cristiana ha influenciado para el bien a la mayor parte del mundo y ha hecho el más grande bien a toda la humanidad, ellos luchan por imponer y legalizar ideas fundamentales y atractivas, una filosofía destructiva que ha asesinado a más de 100 millones de personas. Por eso quiero compartir 10 de sus ideas más destructivas y pecaminosas. Tengo que ir rápido en esto. Primero, ellos dicen que la persona es libre para desarrollar sus atracciones sin restricciones. Es decir, ellos creen que las atracciones, emociones y los sentimientos humanos requieren libertades y la verdad relativa de cada persona le da la capacidad para dar valor o para rechazar lo que siente, su capacidad, y tiene la libertad de hacer con su sentimiento lo que quiera. Una persona, dicen ellos, puede sentir que le gustan los dos sexos, escoger relaciones con hombres y con mujeres, ser bisexual. Creen que las elecciones del sexo dependen de las atracciones, las emociones, los sentimientos humanos, que sus elecciones sexuales no deben ser impedidas por los límites morales que otras personas como los cristianos tienen. Tremenda diferencia con nosotros, ¿cierto? Segundo, jóvenes. Ellos creen que la percepción psíquica es lo que realmente define al ser humano. Es decir, que los seres humanos no dependemos de nuestra biología, sino de nuestra ideología. ¿Usted puede creer eso, joven? ¿Usted se mira, se ve sexualmente hombre? ¿Usted puede decir soy mujer, me creo mujer? Porque según ellos no existe la sexualidad determinada por la biología, sino que cada persona es libre de determinar su sexualidad, pues nacemos con un cuerpo así, pero vamos construyendo nuestro sexo socialmente. Y eso está fundamentado, ¿saben qué? En los principios del materialismo dialéctico, del marxismo, que cree que el ser social define la conciencia social. ¿Usted cree que esto es nuevo? No. Ellos propagan la idea que no dependemos de la biología, sino de nuestro pensamiento. Nosotros podemos pensar en torno a nuestra biología y la biología no nos puede imponer lo que somos, dicen ellos. Por lo tanto, usted no es lo que la biología demuestra, sino lo que usted piensa. Las ideas de masculino y femenino se las dio su cultura, su religión. Por eso creen que los niños deben ser instruidos por el Estado para adoctrinarlos, deconstruirlos, y se convierten a esta ideología. ¿Usted cree eso? Tercero, ellos creen en el sexocentrismo. ¿Sabe por qué? Pues así pueden definir la persona únicamente a partir de categorías sexuales. Esto es lo que hacen. El enfoque de género le da el valor al ser humano en función de sus orientaciones sexuales. Por eso es que es una discriminación que alguien elija lo que la Biblia considera pecado si nosotros le decimos que es pecado. Para que puedan practicarlas, crean leyes antidiscriminación. Dicen que son derechos humanos. Sus elecciones sexuales, derechos humanos, es decir, lo que le apasione, lo que elige el ser humano. Eso es lo importante, lo central es la vida. En la vida es el sexo que la persona elige. Esta centralización es la importancia de su elección de sexo.
y le permite abrir las puertas a todas las categorías sexuales que siguen aumentando. La lista es interminable. Cuarto, ellos creen que la persona puede con toda libertad y de acuerdo con sus sentimientos elegir lo que es como persona, sea hombre o mujer. Y la educación debe guiarles a que existen no solo hombres y mujeres, sino otras categorías sexuales. Es decir, hay que enseñarlo. Creen que la sexualidad es diversa y que, como dije en el punto anterior, como es central para la vida, son libres de elegir. Y el Estado tiene la obligación de adoctrinarlo, de que no existe solo dos sexos, pues la expresión sexual puede tomar muchas y variadas formas, que la heterosexualidad es solo una de ellas, y si usted piensa lo contrario, es discriminación. Todo depende de nosotros, de la forma como autopercibimos nuestro género, dice. Y para ello existe una amplia gama de posibilidades para elegir: transexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, polisexuales, asexuales, transgéneros masculino, femenina. Y esas personas son definidas por sus orientaciones. Ellos no creen que los padres somos los principales encargados de la educación moral de nuestros hijos. Creen que científicamente existen muchos sexos y eso hay que enseñarlo, no los padres, sino el Estado. Quinto, su ideología promueve el erocentrismo, que plantea que el placer erótico es lo que le da sentido a su existencia. Para ellos toda sensación placentera es erótica. Por eso si tienen placer entre hombres, es todo. En los bebés, los niños, dicen, lo ven como inevitable. El niño tiene ese sentido de placer. Placer en la comida, en la diversión, en sus relaciones en su noviazgo, en su matrimonio, en todo lo que le da sentido a la vida, el placer es lo más importante para ellos. La filosofía de Aristóteles considera la felicidad como el supremo bien y el fin último del hombre, para eso vivimos, mientras que los hedonistas antiguos y modernos siguen pensando que la filosofía, que considera el placer como la finalidad y el objeto de la vida, es lo que tiene que seguirse. Por eso viven para disfrutar de placeres, intentando evitar el dolor. Y ha sido tan poderoso ese mensaje que ha influenciado a personas que asisten a congregaciones y a líderes que hablan solo de dinero, poder, prosperidad, bienes, automóvil, usted puede, si puede. Hedonismo, placer. Sexto, la ideología dice que quienes crean distinción entre hombres y mujeres crean violencia, pues los hechos biológicos son la base de la violencia y el odio entre los sexos. Así. Dicen que la religión creó la distinción entre hombres y mujeres. La Biblia le dio el rol de autoridad y poder al hombre, le enfatizó su masculinidad, la convirtió en tóxica y por ello el hombre y la mujer deben ser iguales, sin roles, sin autoridad, sin dominio de la sexualidad. Dice, si existieron hombres, mujeres y homosexuales y Sodoma no fue destruida por el homosexualismo, sino por la falta de hospitalidad. Las diferencias, dicen ellos, son los que crean la violencia, pero lo que crea es la falta de buenos valores morales de la persona, independientemente del sexo que tenga. Los cristianos creemos que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios, por supuesto. Ellos creen que por los roles que Dios asigna, según nosotros, se produce la violencia, la discriminación. Pero los cristianos creemos que la discriminación tiene que ver con los derechos fundamentales del ser humano, no con darle libertad de que sea y haga todo lo que quiera, aunque sea ilegal o inmoral. Séptimo, el progresismo desprecia la masculinidad y la autoridad del hombre como diseño divino y cree que es la causa de la violencia de género. No se enfoca claramente en la violencia del ser humano, incluyendo la violencia, el maltrato y el abuso de nietos con sus abuelos, de padres con sus hijos, de hijos con sus padres, o el abuso de la mujer contra hombres y contra niños. No, es solo direccional. La mujer es la que es maltratada. La enfocan casi exclusivamente de parte del hombre contra la mujer y por supuesto que es más, pero rara vez a la inversa. Proyectan la idea de que los hombres son violentos debido a su sexo,
Nosotros creemos que la causa de la violencia es nuestra naturaleza pecaminosa, que incita a hombres, mujeres, niños, ancianos, blancos, negros, a hacer lo malo a cada uno, y de acuerdo a su fuerza, a sus ideas, a su formación, a lo que quiere, desprecia, humilla o ama. La masculinidad, la predisposición mayoritaria del hombre a una vida sexual activa, según ellos, debe ser eliminada. Ay, ¿cómo eliminan aquello? Creen que las desigualdades, el maltrato, los actos discriminatorios y violentos son provocados por los roles que han sido creados por la religión, que los roles tienen que ser intercambiables, pues el machismo y el patriarcado lo ha establecido la religión y culturas del pasado, y esto lo están enseñando aún en seminarios evangélicos. Octavo, ellos consideran que toda conducta sexual es una expresión de comportamiento aceptable y equivalente, y que es la sociedad la que está enferma por determinar que son malas y despreciarlas. Para ellos no existe sexualidad natural, son imposiciones históricas. A los cristianos se les ocurrió que eran hombres y mujeres, y el matrimonio. En materia de sexualidad, para ellos no existe nada. El cuerpo humano y su constitución físico-morfológica no nos dice nada con respecto a nuestra sexualidad. Dice, es la sociedad enferma por las religiones que hacen creer que Dios creó la familia y se opone a las conductas sexuales elegidas por el libre albedrío de las personas. Por lo tanto, creen que tienen el deber de terminar con la religión, la historia, el patriotismo y todo lo que se oponga a la agenda libre del hombre. Noveno, los humanistas creen que no se nace hombre o mujer, sino que se aprende a ser hombre o mujer en la convivencia social y cultural. Así que si usted nació con pene o vagina, no importa. Ellos no creen que nazcamos con sexo, que no creen que ha sido determinado por Dios, que la biología no determina nada, solo su cuerpo, anatómicamente es. Pero somos hombres o mujeres porque anatómicamente, cromosómicamente, biológicamente somos diferentes. Solo nace con un cuerpo, pero su mente puede decirle cómo usarlo, le dicen, independientemente de su condición anatómica, que puede ser rechazada, ignorada y aún transformada mediante cirugías. Tremendo, ¿no? Décimo, ellos creen que el matrimonio y la familia son un invento de la religión y la cultura. Según ellos, el estudio de la familia, que ha sido parte de la historia de la humanidad, que ha sido establecida en prácticamente todas las culturas y que enseñan prácticamente todas las religiones, menos la religión comunista, progresista, atea, o lo que consideramos la familia natural o tradicional, dicen ellos, es un invento de los religiosos que creen en la Biblia, que Dios nos hizo hombre y mujer, que creen en Dios que hizo todo, que creen que Dios creó un matrimonio y le ordenó que tengan familia. Ellos creen que este invento religioso ya no debe ser aceptado porque así como los religiosos crearon ese estilo de familia y matrimonio, ahora ellos pueden crear algo diferente. Ellos creen que pueden existir todo tipo de familias y todo depende del género que elijan sus miembros. Extraño, ¿no es cierto? Pero para poder criar niños con igualdad, dicen ellos, mire, esto es lo que dicen los comunistas del pasado en la Unión Soviética. Para poder criar niños con igualdad debemos sacarlos de su familia y crearlos comunalmente. Una de Estados Unidos. Si queremos hablar de igualdad de oportunidades para los niños, dice, entonces el hecho de que los niños se críen en familias significa que no hay igualdad. Para criar a los niños en igualdad debemos alejarlos de la familia y criarlos en comunidad. Mary Jo Bain, que era la secretaria asistente de la administración del Departamento de Salud y de Niños y Familia de la presidencia del presidente Bill Clinton. Eso es lo que piensan. El Estado tiene que criar a los hijos. Hablemos ahora de las consecuencias inevitables de la implantación de una ideología satánica y las responsabilidades inevitables del cristiano para preservar la teología bíblica. Recuerda que partí con esto, teología versus ideología. Aprenda este principio. No podemos evitar la rápida propagación de esta destructiva ideología en la modernidad. No vamos a terminarla.
Podemos luchar democráticamente y por medio de nuestra participación en la sociedad, pero no podemos parar toda su maldad. Pero los padres deben responder con acciones bíblicas indispensables para evitar lo evitable. Las consecuencias son desastrosas, ya las vemos. Frente a ellas nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Primero, asumir las responsabilidades que Dios ha entregado a todos sus discípulos por medio de sus órdenes radicales. Si usted no es un discípulo de Cristo, no va a hacer nada de lo que yo le diga. Jesucristo dijo: no puede ser mi discípulo el que no deja padre, madre, posesiones y heredadas. No me conoce aquel que no me sigue y sigue mi palabra. Tenemos responsabilidades ineludibles frente a nuestro Dios y Señor, y no sacamos nada vivir identificando todo lo que ocurre, molestándonos por lo que están haciendo los enemigos de la fe, si usted y yo no hacemos nada o muy poco para cumplir con las responsabilidades que creemos que Dios nos ha entregado. Yo hago mucho. ¿Qué está haciendo usted? El cristiano genuino debe tener amor por Dios, por su palabra, sus doctrinas, su ética. Yo lo tengo. ¿Lo tiene usted? El cristiano genuino debe buscar transformar su mente para conocer los principios del reino que le permitan vivir conforme a las exigencias radicales de su nuevo Rey y Señor, que coincidan o no con las ideas mundanales, sean que encaje o no en sus ideologías y sea que le guste o no. Ese es un cristiano. Dios es radical. No permite dioses ni ideologías ajenas. Cristo es radical, no permite que nadie sea su discípulo sin que renuncie totalmente a las ideas e imposiciones políticas, filosóficas, religiosas, culturales y aún de la misma familia. Y hay cristianos, entre comillas, que están peleando por defender lo que piensan. La Biblia es radical y todos sus mandamientos y principios tienen que ser practicados. La iglesia tiene que ser radical. No debe permitir que ninguno que dice ser cristiano, pero que no sea parte de la familia de Dios, y ninguna congregación debería permitir que quienes no son radicales en su fe pertenezcan a su liderazgo. Las congregaciones deben ser radicales en declarar que el Evangelio es solo Cristo, un solo camino, una sola verdad, una sola vida, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo Salvador y por lo tanto una sola manera de ser parte de la iglesia, y es aceptar la doctrina, la ética, los principios, los mandamientos radicales de Cristo, aunque no sepa cantar bien, aunque no sepa orar bien, aunque no sepa ayunar bien. Segundo, ¿qué debemos hacer? Obedecer sin resistencia y en forma bíblica las órdenes radicales del Dios que nos creó a la familia y nos ordena desarrollar la familia conforme a su diseño. Tenemos el deber de cumplir nuestras responsabilidades ineludibles para ser las autoridades que Dios demanda en medio de la familia que Dios nos encargó. Si usted está dejando que sus hijos hagan lo que ellos quieren, no está cumpliendo su responsabilidad. Deuteronomio nos enseña que Dios ordenó a los padres de entonces, le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Antiguo Testamento, pueblo de Israel. Y ahora para nosotros, Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, no de su ideología. Para ello, ¿qué hacer? Tome cursos, lea libros, participe de conferencias, reúnase periódicamente con nosotros, crezca, aprenda, reúnase periódicamente con sus hijos, determine los valores que tendrán en la familia e instruya regularmente. Esa es su obligación. Tercero, cumplir nuestra obligación de influenciar la sociedad con nuestras palabras, actitudes y comportamientos. Nuestra obligación es cumplir con excelencia bíblica y profesionalmente las responsabilidades ineludibles frente a la sociedad donde Dios nos ubicó. Y una de las mejores formas de ser sal y luz en este mundo, una de las mejores formas de luchar contra esta ideología, es hablar del tema desde nuestra perspectiva y comunicarlo en nuestras iglesias. Esto debería conocerlo todo joven, toda señorita, todo padre, en nuestra casa, nuestros familiares.
Debemos preparar a los cristianos para que conozcan su fe, sus doctrinas, su ética, para que puedan vivirla. Tome cursos de economía, tome cursos de sexualidad, todo el punto de vista cristiano. No pierda su tiempo. Debemos observar las indicaciones que Cristo dio a sus discípulos. ¿Se acuerda lo que les dijo? Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Se lo enseñé, ¿se acuerda? Debe vivir bíblicamente su vida familiar, su vida social, su vida laboral, su vida cívica, su vida política. Debe participar astutamente en la sociedad, votar basado en convicciones, votar, asistir a reuniones de padres de familia en sus escuelas, dar sus opiniones, oponerse a proyectos inmorales, enseñar a sus hijos, participar, dar opiniones cuando es prudente, no en medio de las conversaciones beligerantes y discusiones necias, callar cuando sea aconsejable y contestar sobre su fe y ética cuando es consultado y detecta buena intención. Queridos, tiene que vencer en nosotros por lo menos nuestras doctrinas y nuestra teología, no las ideologías. Conclusión. Nuestra responsabilidad como cristianos es prepararnos para cambiar nuestra vida, para que reflejemos la fe que decimos tener, para que entrenemos a nuestros hijos para que tengan herramientas para sobrevivir en medio de la sociedad antagónica que intenta destruir nuestros valores, y entrenarnos nosotros debemos para ser la influencia que Dios demanda que seamos en la sociedad. No podemos cambiar la sociedad, pero sí nuestras vidas. Nuestra responsabilidad no es eliminar el mal, porque el pecado siempre será parte de la humanidad y cada vez será peor, pero tampoco debemos contribuir al aumento de la maldad por nuestra irresponsabilidad al no participar democráticamente en la sociedad. Nuestra responsabilidad es orar por las autoridades para que se arrepientan de su maldad y actuar siendo sal y luz de la sociedad en medio de la pecaminosidad y viviendo en toda área de nuestra vida y en toda área de la sociedad los principios basados en la verdad. Nadie, sino nosotros, tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos enseñando la verdad, condenando la maldad, defendiendo los principios bíblicos que nos permiten vivir basados en la verdad. Queridos, después de compartir con ustedes, vuelva a escuchar esto. Tome notas. ¿Sabe por qué? Porque usted es responsable ahora delante de Dios para determinar si va a vivir basado en la teología bíblica absoluta o en los valores morales e ideologías relativas o en una mezcla. Lo único que acepta Dios, no acepta ni el extremo de la maldad ni la tibieza, solo acepta a aquellos que están totalmente comprometidos con Jesucristo, su Señor y Salvador. ¿Lo está usted?